Dicen que aquel resguardo dejó de funcionar el mismo día en que Pablo se quedó solo con el limón. No fue casualidad, fue decisión. Durante años el amuleto lo había protegido de balas, de emboscadas, de enemigos y traiciones. Pero esa mañana, cuando se levantó y decidió no huir más, algo cambió. Se miró al espejo, respiró profundo y comprendió lo que la anciana le había dicho años atrás. Solo morirás cuando tú lo decidas. Por eso, esa tarde no buscó refugio. Por eso se quedó en aquella casa del barrio Los Olivos, sabiendo que lo estaban rastreando. No ordenó reforzar la guardia. No llamó a nadie. Solo se quedó ahí, esperando, porque en su interior ya había tomado la decisión. Y en el instante en que aceptó su destino, el resguardo cumplió su función y se apagó. El hilo invisible que lo había protegido durante años se rompió sin ruido, como una cuerda vieja que se rinde ante el peso del tiempo. El pacto se cerró y la muerte, paciente y puntual, entró por la puerta. Esa tarde no fue un asesinato, fue una cita que él mismo había pactado años atrás, entre tumbas, huesos y las palabras de una anciana olvidada, porque al final no fueron las balas las que lo alcanzaron, fue su propia decisión la que lo entregó. Y mientras su cuerpo caía sobre el tejado caliente de Medellín, el eco de la voz de aquella mujer pareció susurrar en el viento. Te lo dije, solo morirás cuando lo decidas. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe. La sangre. Como todos sabemos, el nombre de Pablo Escobar quedó grabado en la historia como sinónimo de poder, dinero y muerte. El hombre que levantó un imperio de cocaína desde las calles polvorientas de Medellín hasta los rascacielos de Miami. Un capo temido por presidentes, perseguido por ejércitos y venerado por muchos como un Robin Hood moderno. Su historia está escrita en libros, series y titulares, pero ninguna de esas versiones muestra lo que verdaderamente se escondía detrás de su mirada, porque lo que pocos conocen es la otra parte, la parte que nunca llegó a los noticieros. Una historia que me contaron en un pequeño pueblo de Colombia, oculto entre montañas y caminos de tierra. Allí, una familia humilde, aislada del ruido, temerosa de hablar, me recibió con los ojos llenos de algo que no era solo tristeza, era miedo. Me contaron un secreto que, de ser cierto, cambiaría todo lo que creíamos saber sobre él. Una historia que habla de ocultismo, misterio y paganismo. De ser cierta la historia que me contó aquella familia, aquí podría encontrarse el verdadero secreto de por qué Pablo Escobar Gaviria fue quien fue y por qué nunca temió a la muerte. En sus inicios, cuenta aquella familia, Pablo Escobar no soñaba con aviones cargados de droga ni con montañas de dinero. Dicen que lo suyo comenzó en el silencio de un cementerio. De madrugada, cuando el pueblo dormía,
se escabullía entre las tumbas viejas y el olor a tierra húmeda. Llevaba una linterna y un pincel. Buscaba las lápidas más antiguas, las que nadie visitaba. Las desprendía con cuidado, una a una, para luego lijarlas, pintarlas y revenderlas como nuevas. Así, según ellos, nació su primer negocio. Entre cruces torcidas, nombres borrados por el tiempo y el silencio de los muertos. Una de esas madrugadas, cuando el reloj marcaba la 1, Pablo no estaba solo. Lo acompañaba un muchacho del barrio, un amigo de infancia que solía seguirle en sus travesuras. Probablemente, el amigo al que se referían era su primo, Gustavo Gaviria. La neblina cubría el cementerio como una sábana espesa y el aire olía a humedad y a óxido. Llevaban un saco de herramientas, una linterna pequeña, y el silencio se quebraba solo con el chirrido del metal al golpear las lápidas viejas. Mientras desprendían una, escucharon algo, un leve crujido, como pasos sobre hojas secas. Pensaron que era un perro o el viento, pero el sonido se repitió, lento, arrastrado. La luz de la linterna tembló sobre las cruces. Entre las sombras, a unos metros, una silueta se movía. Era una mujer encorvada, vestida con harapos, el cabello blanco enmarañado, los pies descalzos sobre el barro. Parecía buscar algo entre las tumbas. Los dos jóvenes se ocultaron detrás de un panteón. La observaron con el corazón golpeando en el pecho. La anciana se inclinaba. Murmuraba palabras que el viento apenas dejaba oír y con una bolsa de tela recogía pequeños fragmentos del suelo. Cuando la linterna iluminó su mano, vieron huesos, pequeños, amarillentos, quebrados. Los colocaba uno por uno dentro de la bolsa con un cuidado casi maternal. El amigo de Pablo quiso irse, pero él no se movió. Había algo en aquella mujer que lo mantenía inmóvil, una mezcla de miedo y fascinación. De pronto, la anciana levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos, pero despiertos, miraron directo hacia ellos, y aunque estaban a distancia, juraron escuchar su voz, seca, temblorosa, casi un susurro. No toquen lo que no les pertenece, no toquen lo que no les pertenece, repitió la voz de la anciana. El aire se volvió más denso. El joven que acompañaba a Pablo quiso correr, pero él lo sujetó del brazo. Tranquilo, le murmuró con firmeza. No pasa nada. Desde pequeño, Pablo Escobar había tenido esa mezcla peligrosa entre curiosidad y desafío. No creía en fantasmas ni en advertencias, así que mientras su amigo temblaba, él dio un paso al frente. La linterna apenas alumbraba el camino, pero la figura de la anciana seguía allí, encorvada, con la bolsa apretada contra el pecho. El viento agitaba su vestido raído y su sombra parecía moverse independiente de su cuerpo. «¿Qué hace usted aquí, doña?», preguntó él con voz firme, fingiendo valor. La anciana lo miró largo rato, sin responder. Su respiración era irregular, como si llevara siglos respirando aquel aire de muerte. Luego, en un susurro apenas audible,
respondió: recojo lo que otros olvidan. ¿Y para qué guarda esos huesos?, insistió Pablo, acercándose un poco más. La mujer levantó la bolsa y dejó que la luz revelara lo que había dentro: fragmentos de costillas, pequeños fémures, dientes, algunos aún con pedazos de tela pegados. «Porque ellos no descansan», dijo con una calma que heló la sangre del muchacho. Pablo frunció el ceño. «¿Quiénes?». La anciana dio un paso hacia él. La linterna parpadeó. «Los que fueron robados», murmuró. «Los que ya no tienen nombre, porque tú se los quitaste». El silencio cayó de golpe. El amigo retrocedió, tropezando con una lápida rota, pero Pablo se quedó inmóvil. Algo en aquella mirada vieja y fija le atravesó el pecho, como si esa mujer no estuviera hablándole solo de los muertos del cementerio, sino de su propio destino. La anciana estiró una mano huesuda y la colocó sobre la lápida que él había arrancado. El mármol agrietado vibró apenas, un sonido leve, casi un suspiro, y con voz quebrada la mujer añadió: «Todo lo que se roba a los muertos se paga con los vivos». Luego bajó la vista y siguió caminando entre las tumbas, arrastrando la bolsa. El sonido de los huesos chocando entre sí se perdió en la neblina. Pablo y su amigo no dijeron ni una sola palabra. «Espérame aquí», le dijo al amigo, y sin pensarlo dos veces, volvió sobre sus pasos. El cementerio parecía otro, más frío, más hondo. La linterna parpadeaba, proyectando sombras torcidas sobre las cruces. La anciana aún estaba allí, encorvada, metiendo los últimos huesos en la bolsa. «Doña», llamó él con voz firme. Ella no se volvió. «Doña, ¿no me va a decir qué hace con esos huesos?». La mujer se detuvo lentamente. Levantó la cabeza. Sus ojos eran dos pozos oscuros, sin reflejo. Lo miró en silencio, largo rato, hasta que habló. «Lo que yo hago con estos huesos, tú lo vas a necesitar». Pablo frunció el ceño. «¿Cómo que lo voy a necesitar?». Ella respiró hondo, como si le pesaran los años. «Veo en tu destino persecuciones, sangre, problemas que te van a seguir como perros. Tu vida no será larga ni tranquila». El joven dio un paso al frente. «¿Y qué tiene que ver eso con esos huesos?». La anciana levantó la bolsa y la sostuvo entre sus manos. El sonido de los huesos chocando entre sí fue lo único que se escuchó. «Lo que yo hago con ellos es reguardo», dijo con voz quebrada. «Un reguardo es una protección, muchacho, una defensa contra lo que no se ve. Son restos de quienes ya no tienen cuerpo, pero aún guardan poder. Yo los recojo, los limpio, los mezclo con tierra y ceniza y los dejo dormir donde nadie los moleste». Pablo la miraba sin entender del todo. «¿Y a quién protegen esos resguardos?», preguntó, sin disimular su curiosidad. La anciana lo observó, inmóvil. «A los que viven entre peligros», dijo, «a los que andan con enemigos detrás o con la muerte caminándoles cerca, a los que no pueden dormir sin mirar la puerta, como tú».
Él sonrió apenas. ¿Y cómo se hace eso? La mujer giró la vista hacia el suelo, recogió un puñado de tierra húmeda y lo dejó caer entre sus dedos. No se pide, se gana, respondió. Pero tú tienes algo diferente. Tu destino huele a pólvora y a sangre. Vas a necesitar más de un resguardo. Pablo respiró hondo. Entonces hágame uno, doña. La anciana lo miró con recelo. ¿Estás seguro? Sí, tengo muchos enemigos y mi vida es puro problema. Quiero protegerla. La mujer asintió despacio. Ven conmigo, dijo finalmente. Caminaron en silencio hasta el borde del cementerio, donde el terreno se perdía entre matorrales. Más allá, una casita vieja se alzaba casi escondida entre árboles retorcidos. Adentro olía a humo, hierbas secas y cera derretida. En las paredes colgaban bolsas de tela, frascos con líquidos turbios y fotografías ennegrecidas por el tiempo. La anciana encendió una vela, colocó los huesos sobre una mesa de madera y comenzó a murmurar palabras que Pablo no comprendía. Su voz temblaba, pero el tono era firme, antiguo. De un frasco oscuro sacó un líquido espeso, de color rojizo, y lo vertió en un cuenco de barro. Esto es lo que los muertos beben cuando quieren volver, dijo, pero tú lo vas a beber para mantenerlos lejos. Pablo la observó sin pestañear. El olor era fuerte, metálico, casi como sangre. La anciana le hizo una seña. Bébelo. Él no dudó. Tomó el cuenco y bebió hasta la última gota. El sabor era amargo, denso. Sintió un frío subiendo desde el estómago, como si algo vivo se moviera dentro de él. La vela parpadeó. Las sombras de la habitación se alargaron y por un instante juró ver en la pared una figura, la silueta de un esqueleto encorvado mirando hacia él. La anciana siguió rezando. Con las manos temblorosas ató 3 hilos de colores, negro, rojo y blanco, alrededor de su muñeca. Este es tu resguardo, le dijo. Nunca lo dejes. Si se rompe solo, no lo vuelvas a atar. Guárdalo en tu cartera si gustas, pero nunca lo dejes. Pablo la miró en silencio. No sabía si agradecer o tener miedo, pero algo en su interior le decía que aquella noche había hecho un pacto que no se firmaba con tinta, sino con los muertos. Pablo se levantó de aquella mesa con el hilo tricolor atado a la muñeca. No dijo una palabra, solo salió de la casa y caminó en silencio, con la sensación de que algo invisible lo acompañaba. Desde esa noche, su destino empezó a cambiar. El muchacho siguió metiéndose en problemas, pequeños al principio, robos, peleas, contrabando, pero con el tiempo su nombre comenzó a sonar con miedo en las calles. Aquel joven del cementerio se convirtió en lo que todos conocemos: Pablo Emilio Escobar Gaviria, el rey de la coca, el hombre que puso de rodillas a Colombia y al mundo entero. Dicen que en medio de sus guerras nunca le temió a la muerte.
En los enfrentamientos, las balas rozaban su cuerpo y caían a su alrededor como si lo evitaran. Cuando los helicópteros del ejército lo perseguían, él reía, y cuando sus hombres morían a su lado, murmuraba la misma frase una y otra vez: «La muerte no me toca todavía». Muchos creían que era pura arrogancia, pero los que lo conocieron de cerca, los que escucharon su historia en voz baja, decían otra cosa, que su fe en aquel resguardo era absoluta. Dormía con el hilo siempre en su cartera. Nunca lo dejó. Y cada vez que alguien intentaba tocarlo, respondía con una mirada fría, como si temiera más romper ese hilo que perder su fortuna. Durante años sobrevivió a atentados, emboscadas y guerras. Su nombre era leyenda. Los muchachos decían que era el hombre más seguro de sí mismo, el más valiente que habían conocido. No le temía a la muerte, al contrario, parecía tener un pacto con ella. Su mirada era helada, impenetrable, una mirada que desnudaba el alma de quien se atreviera a sostenerla. Dicen que podía leer los pensamientos, saber cuándo alguien mentía y que bastaba con que te mirara a los ojos para dejarte sin defensa. Ese hombre era Pablo Escobar, pero lo que ninguno de sus sicarios sabía es que aquella seguridad, esa valentía inquebrantable y esa mirada fría, capaz de desafiar a la muerte, no provenían de su alma, sino de un resguardo y de un pacto sellado con la oscuridad. Nos cuenta aquella familia que la anciana murió hace muchos años. Antes de morir, alcanzó a relatar lo sucedido a sus hijos y ellos mantuvieron la historia en silencio durante décadas. Hoy, en aquel pueblecito rural de Colombia, todavía viven algunos de sus descendientes. Fueron ellos quienes nos contaron este relato y aseguran que no es lo único que ocurrió, porque, según dicen, aún quedaba algo más, algo que la anciana dejó sin explicar del todo, un último secreto que hasta hoy sigue oculto entre los huesos y la tierra húmeda de aquel cementerio. Nos seguía contando aquella familia que la anciana le había advertido algo más, que con ese resguardo Pablo no moriría a manos de ningún enemigo, sino a manos de sí mismo. Solo moriría cuando su alma lo decidiera. Aquellas palabras, transmitidas de generación en generación, coinciden con lo que muchos aseguran hasta hoy, que a Pablo Escobar no lo mataron, que fue él quien eligió morir. La tensión crece cuando uno piensa en eso, en su forma de reírse ante las balas, en esa seguridad casi sobrenatural con la que caminaba entre el fuego. Él sabía que ningún hombre podía quitarle la vida, porque la anciana se lo había dicho, porque su fe estaba sellada en aquel resguardo. Y así vivió, creyendo que solo él tenía el poder de decidir cuándo morir. Hasta que llegó aquel día, aquella tarde, un día después de que cumpliera 44 años, Pablo Escobar ya no estaba rodeado por cientos de sicarios. Había quedado en soledad con solo un fiel a su lado, Álvaro de Jesús, el Limón, Agudelo, su conductor, su sombra. El lugar, una casa oculta en el barrio Los Olivos, en Medellín, donde la vigilancia parecía haber bajado la guardia.
por dentro el aire olía a humo, a pólvora latente, a fugas de poder que ya se desvanecían. Los hombres del bloque de búsqueda lo habían localizado. Tecnología, triangulación, rastros de llamadas al celular. La jaula se cerraba. Pablo lo sabía. Sus pasos eran rápidos. Los tejados rojos de Medellín lo llamaban como una huida. El limón lo acompañaba. El silencio reinaba. La tarde se alargaba con una tensión que retumbaba en cada azulejo, en cada teja. Cuando los disparos estallaron, todo se volvió rápido. Los casquillos volando, las balas rozando el viento. Pablo corrió sobre los techos, bordeando la caída, tanteando la fuga. Su mano buscaba algo, quizá el hilo del resguardo, quizá la certeza de que solo él decidiría cuándo morir. De un disparo en la pierna, de otro en el hombro, hasta que la bala fatal por la oreja lo alcanzó. Y ahí, en ese instante suspendido entre el vuelo de las balas y el rebote del tejado, Pablo cayó. El limón ya había caído en medio del enfrentamiento con el bloque de búsqueda. El poder que él había manejado se esfumó como humo en el aire frío de Medellín. Pero justo aquí entra el matiz que nadie ve. ¿Lo mataron o decidió morir? Esa era la promesa del resguardo, que él no moriría por los demás, sino por su propia decisión. Y en ese momento final, bajo esa teja roja, con el sol encima y el sigilo de la tarde como testigo, quizá, solo quizá, él entendió que era hora, que su pacto se cumplía. Dicen que cuando la última bala lo alcanzó, lo hizo sin grito, sin lucha, porque todo en él ya había terminado. Y el hilo del resguardo, ese cordón que la anciana había atado a su muñeca, ya no estaba, ni en su muñeca, ni en su cartera, y con él la muralla que lo protegía cedió. Dicen que aquel resguardo dejó de funcionar el mismo día en que Pablo se quedó solo con el limón. No fue casualidad, fue decisión. Durante años el amuleto lo había protegido de balas, de emboscadas, enemigos y traiciones. Pero esa mañana, cuando se levantó y decidió no huir más, algo cambió. Se miró al espejo, respiró profundo y comprendió lo que la anciana le había dicho años atrás. Solo morirás cuando tú lo decidas. Por eso, esa tarde no buscó refugio. Por eso se quedó en aquella casa del barrio Los Olivos, sabiendo que lo estaban rastreando. No ordenó reforzar la guardia, no llamó a nadie, solo se quedó ahí esperando, porque en su interior ya había tomado la decisión, y en el instante en que aceptó su destino, el resguardo cumplió su función y se apagó. El hilo invisible que lo había protegido durante años se rompió sin ruido, como una cuerda vieja que se rinde ante el peso del tiempo. El pacto se cerró y la muerte, paciente y puntual, entró por la puerta. Esa tarde no fue un asesinato, fue una cita. Una cita que él mismo había pactado años atrás, entre tumbas, huesos
y palabras de una anciana olvidada, porque al final no fueron las balas las que lo alcanzaron, fue su propia decisión la que lo entregó. Y mientras su cuerpo caía sobre el tejado caliente de Medellín, el eco de la voz de aquella mujer pareció susurrar en el viento: te lo dije, solo morirás cuando lo decidas.